Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza, porque tú eres Dios, Señor Jesús, y nos has dado la oportunidad de creer en tu nombre a través de tu Espíritu Santo, a través de llamarnos y aceptarnos, y nosotros también aceptar la responsabilidad de ser hijos de Dios. Te suplicamos, Dios, que tu palabra sea que nos llene al corazón, que podamos tomar la decisión de obedecerla con la ayuda de tu Espíritu Santo, y dirígenos a todos los cristianos en todo el mundo entero. Y Señor, en estos tiempos tú sé glorificado, porque así dice tu palabra, que pasarán muchas cosas, pero tú siempre saldrás triunfante. Te suplicamos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús nos llama para ser discípulos y hacer discípulos. Es una realidad preguntarnos ¿cuántos de nosotros estamos haciendo algún discípulo? ¿Qué quiere hacer un discípulo? Pues primero tendría yo que aprender a ser discípulo. Y una de las características de ser discípulo es que hay un maestro y hay alguien que me enseña. En este caso, Dios envió a su hijo hizo 12 discípulos, uno de ellos ya sabemos que renunció o no quiso ser fiel. Bueno, Judas Iscariote, él no está entre los que son discípulos, porque su conducta fue totalmente opuesta. Sin embargo, tuvo su oportunidad. Y lo que quiero decirles es que la iglesia tiene que hacer un examen y tenemos que ser como más serios en ver si somos discípulos y si estamos haciendo algún discípulo. Tal vez yo puedo pensar, bastante trabajo tengo con ir a los cultos a tales horas, tal día, y bueno, leo mi Biblia y leo algunas cosas, pero Jesús no vino a que solamente viniéramos a los templos y nos encerráramos ahí y adoráramos. Claro que es parte del cristianismo, pero sin embargo Jesús quiere hacer que nosotros seamos y nosotros hagamos a otros discípulos, y de eso vamos a hablar el día de hoy, de ese proceso. Jesús nos llama para ser y hacer discípulos, y quisiera iniciar con las palabras de un predicador que se llama William Law, que vivió desde 1186 hasta 1761. Él fue un predicador inglés y nació ahí, dice, en Kingscliff, en el Reino Unido, y él dice estas palabras. Fíjense lo que dice: el cristianismo no es una escuela que enseñe la virtud moral, el refinamiento de nuestros modales, o que nos forme para vivir con decencia y gentileza. Es más profundo y divino en sus designios, y sus propósitos son más nobles. Implica un cambio completo de vida, nuestra propia dedicación en alma y cuerpo a Dios, en el más estricto y alto sentido de esas palabras. Bueno, tenemos dos maneras de vivir. Una, como me estoy enseñando a portarme bien, me estoy enseñando a no ser mal hablado, me estoy enseñando a respetar a las personas, y ya no robo, ya trabajo, y puedo yo estar pensando que soy mejor persona. Y entonces estoy orientando más bien hacia las virtudes morales. Y yo estoy aceptando ser una buena persona, estoy luchando con mis malos hábitos que batallan conmigo, ¿verdad? Refino mis modales, y bueno, todo eso lo hago porque quiero vivir decentemente y ya no ser tan ofensivo con las personas, ya ser más educado. Y me estoy esforzando. Bueno, esa es una manera de vivir, pero lo que dice aquí, que el cristianismo implica un cambio completo de vida, donde nuestra propia dedicación es en alma y cuerpo a Dios, en el más estricto sentido y alto de la palabra. Estas palabras, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que entender que Dios es Dios, y que Dios es el creador de todas las cosas, y que Dios manda sobre todo el universo, y manda las estrellas, manda toda la creación, la naturaleza en la tierra, y nos debe mandar a nosotros. Sin embargo, esto no es algo muy común. Nos hemos acostumbrado, y esta es una prueba para la mayoría de todas las congregaciones, que nos contentamos con ir al culto corriendo y saliendo corriendo y haciendo parte de nuestra vida cristiana ahí en la casa. No, pues tal vez es algo más, como dice aquí. Este predicador hizo una aclaración que tocó
la fibra de los corazones de las personas en su tiempo. Fíjense bien, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo algún discípulo? Bueno, la primera cosa que tendrían que decir ustedes es: ¿y a mí quién me enseñó a ser discípulos? Entonces tenemos que hacer una revisión, que no tenemos un sistema formado así como muy adecuado para que yo formo a él para que conozca a Cristo, y él a su vez que va conociendo se prepara, se entrena, obedece, y él va a orar por otro para hacerlo discípulo. Entonces así es como el Señor Jesús quiere. Veamos los pasajes de Mateo 4, 17 al 23. Y en Mateo 4, 17 al 23, que vamos a leer en la Biblia, vamos a tratar de seguir los versículos ahí. Dice Mateo 4, 17 al 23, perdón, desde el 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y diciendo, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces yo quiero que ustedes vean que desde ahí Jesús está en un lugar que se llama tierra de Zabulón, así le dicen, la tierra de Neftalí, de una de las 12 tribus, y Galilea de los gentiles. O sea, Jesús no llega inmediatamente, porque su plan es salvar a todo el mundo, inicia con los judíos, pero todos pueden ver, los malvados, perversos, los incrédulos pueden ver la salvación de Jesús. Desde ahí podemos examinarnos con quién me junto, a quién atiendo, a quién busco, cuál es mi misión, cuál es lo que yo consigo de ser cristiano. Jesús en su misión, desde ese momento ya está acercándose a las personas que no conocen a Dios y que viven en tinieblas, y Él es la gran luz. Jesús no se esconde, Jesús no escoge sus mejores amigos pura luz, sino se acerca a los que son oscuridad, y vamos a ver para qué. Dice aquí en el verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, yo puedo ver aquí que es el mensaje que Dios tiene para todo el mundo: arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando yo digo el reino de los cielos, es decir, ya está aquí. Y cuando decimos ya está aquí, quiere decir, yo tengo a Cristo, yo vivo en el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo ya estoy siendo dirigido por sus preceptos. Pero se fija que hay una complicación, porque la sociedad no dice eso. La sociedad dice: acepta mis mandatos, mis modas, mis culturas, acepta mis ideologías, y si no, tú eres un retrógrado, eres alguien que no avanza. Pues esa es la lucha que tenemos, ¿verdad? Por eso muchas personas están optando por enseñar a sus hijos en casa, porque a lo que se les expone es a cosas que no tienen nada que ver con la palabra, sino por el contrario, atentan contra la integridad de la misma familia en la propia escuela. Ese mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús lo hizo, y vamos a ver en el verso 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo que hace Jesús? Miren, él con toda su educación y todo su poder, su autoridad, él le dice a Pedro y Andrés, el pasaje de Mateo se lo dice, que estaban ahí en su barca, y dicen: vengan en pos de mí, vengan en pos de mí. O sea, primero sigan. Es la primera cosa que Él quiere que hagamos. Esto es algo muy serio, hermanos. Ir en pos de Cristo es: escucho su palabra, oro, aprendo, obedezco, tomo las decisiones para seguirlo. Yo estoy aprendiendo de Él. Y revisamos
vida, decir, ¿cuáles hábitos tengo yo para acercarme a Dios diario? ¿Cuáles estoy desempeñando? Bueno, en realidad cualquier cosa que hagamos, como leer la Biblia, orar, meditar en ella, aplicarla, servir, evangelizar, de esos hábitos que tenemos que tener, debe ser algo que tenemos que cultivar. Pero solamente una parte muy pequeña de la iglesia lo hace. No siempre. Es algo que hay que reconocer. El primer problema para que algo se atienda y se cure es saber qué tiene la persona. Un médico primero escucha a la persona. La persona puede no saber, pero le dice siento esto, siento aquello. La segunda cosa que hace el médico es explorar y revisar, tocar. ¿Le duele aquí? Esto lo tenía desde hace tiempo. Y la persona tiene que responder. Aunque la persona diga, no me duele nada, el médico está obligado, aquí hay algo que no es de aquí. Eso es lo que tiene que hacerse en la iglesia. Hay cosas que debemos estar haciendo y no hacemos. Hay cosas que no debemos hacer y estamos haciendo. Y eso tiene que corregirse. El Señor Jesús vino primero a que fuéramos discípulos. Yo pregunto en la Biblia, ¿cuántas veces han leído que solamente se tiene que asistir a un culto? O a 2, o a 3. ¿Y dónde dice la Biblia que tenemos que ir todos los días, pero como obligación? Y fíjense qué tremenda está la exploración. Y uno empieza, ¿por qué no viene usted? ¿Por qué no se reúne? Y yo la Biblia, sí la leí, pero no recuerdo bien cuándo. Y lo más triste es que le preguntan, aquí dejé mi Biblia hace 8 días que vine, que venimos del templo y no la hallo. Ya es hora del culto, se me está haciendo tarde. ¿Dónde está la Biblia? La primera cosa que tenemos que hacer es ser discípulos obedientes, responsables. La primera es tener una relación muy personal con Cristo, ir atrás de Él. Cuidar cada uno de su relación con Él. Y luego dice el discipulado, dice, y os haré pescadores de hombres. Os haré pescadores, es algo así como que el pescador se iba a la playa, le enseñaban, le daban su red y empezaba a aventarla o como fuera, el pescado. Lo hacía. No era solamente uno que veía al pescador, al maestro, era alguien que lo hacía, agarraba la red y aprendía. Zebedeo tuvo 2 hijos y a los 2 los enseñó. Y también aquí vemos en eso que ellos, la respuesta, el verso 20, entonces ellos dejando al instante las redes lo siguieron. O sea, no hubo nada que les impidiera ser discípulos. Otras cosas que tenemos que revisar en la iglesia, ¿qué te impide obedecer a Cristo? ¿Qué te impide seguirle? Tenemos que vencer la tentación de ser una iglesia que hace actividades para generar asistencia. Por ejemplo, vamos a hacer un convivio donde todos vengan, adornamos aquí y le llamamos el culto de no sé qué. Y todos emocionados porque va a haber un servicio especial, vienen y asisten. Y están bien contentos y más, y va a haber otra cosita más al final. Entonces imagínense que no hay eso. Ya no vienen. ¿Por qué no vienen? Y algunos ni de una manera ni de otra asisten, pero se llaman cristianos. Me he encontrado personas que a mí me da mucha pena, con Dios principalmente, porque me dicen, hermano Mario, yo voy a su iglesia. Yo digo, ¿vas a la iglesia? Bueno, fui hace tiempo. ¿Cuándo? No sé. Pero sí, yo soy de su iglesia. Si eres de la iglesia. Y ellos se consideran, y yo he permitido que sean creyentes, que son discípulos, y verdaderamente son personas que hacen su voluntad y vienen de vez en cuando a visitarnos. ¿Les gusta? Claro que sí gusta. Bonito, es agradable. Hay buenos modales, hay educación, hay gusto, hay buen trato, hay todo. Pues podría andar en la calle, mejor voy un ratito ahí. Eso no es ser discípulo, ni hacer discípulos. Entonces, vean cómo Jesús ya desde el inicio
quiere dos cosas. Una, quiero que sean mis discípulos, y dos, quiero que hagan discípulos a otras personas. Y entonces ellos obedecieron. Y bueno, si Él está llamando, Jesús, el autor de la vida, Él no quiere que tú le des una limosna de tu tiempo. Si puedo, ahí voy, ¿eh? Ojalá Él pueda ir, pero me recuerda, por favor, porque si no me recuerda se me olvida. Ya tienes, les tengo que hablar, porque si no viene, y si no viene baja la asistencia. ¿Qué es eso? Eso es puras malas costumbres que no están incluidas en el llamado de Cristo. Dice aquí la palabra que en el verso, cuando dejaron sus barcas, verso 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ya aquí implica otra cosa, la familia. Ellos están con su padre, son la mano derecha del padre. Están pescando, son parte de la economía, son de los que aportan para la familia. Y ellos tienen el más valor, el llamado de Jesús, que la responsabilidad con su padre. Noten que uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Ellos no le estaban faltando honor, le estaban dando honor al Dios que dio el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ellos están obedeciendo al que establece todo en su lugar. Y entonces dice, si el llamado es para mí, pues yo voy. ¿Y qué es lo que más nos llama en la vida? Pregúntense y preguntémonos. Soy cristiano, perfecto, ya sé que soy cristiano, ya lo veo aquí. Pero ¿qué más? ¿Cuándo asistes? ¿A quién estás discipulando? ¿Cuáles son tus hábitos cristianos para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es que te diriges? Tienes poco tiempo, porque eres una persona muy ocupada. Y aparte de muy ocupada, te cansas y ya no tienes tiempo para Dios. Entonces decides, un poquito y después voy a obedecer. Ellos dejaron a su padre en la barca y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Galilea de los gentiles es visitada por el Señor, el Dios Todopoderoso, el Mesías, el Cristo enviado al pueblo judío, al pueblo hebreo. Pero Él no viene solamente a ellos, Él viene a las personas más tristes, que menos valen, diríamos ahora que no valen un cacahuate. Por ti no da ni un cacahuate, no vales nada, porque eres una persona echada a perder, pues por eso vino Cristo. Galilea de los gentiles es visitada, y no solamente es visitada, es predicando. ¿Y quiénes están viendo ahí? ¿Quiénes están con Jesús? Pues acabamos de ver Pedro y Andrés, y podemos ver aquí que también estaban Jacobo y Juan. Y ellos están viendo cómo lo hace Jesús. ¿Qué hace Jesús? Pues su fama se extiende, Él está sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y le traen todavía a los que tenían dolencias, verso 24, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y ¿qué dice? Los sanó. Entonces aquí está interesantemente proyectado que el cristiano verdadero va a estar involucrado con ese tipo de actividades, que los discípulos que va a tener no son los very nice, no son los maravillosamente buenos, son aquellos que necesitan el evangelio y que están perdidos. Bueno, eso es el evangelio, buscar a los perdidos, y eso lo hizo Jesús. Y la iglesia, ¿en quién se está enfocando? Tal vez pueda decir, yo tengo un discípulo, pero dime quién es y ya. No, pues es fulano. ¿Y qué hace? ¿Qué necesidades tiene? No, nos la pasamos bien, tardamos 20 años en esto y en aquello, y él ha llevado a otras personas a Cristo. No, a nadie. Pero no se ha alejado del evangelio. Esto es urgente, hermanos. Les voy a decir por qué es urgente. Porque muchos jóvenes que estuvieron aquí ya no están. Ya se perdieron. Algunos murieron y pasaron enfrente de nosotros, estuvieron con nosotros,
Decimos estudio, algunos, no todos, algunos están aquí fieles y firmes, pero algunos ya no están bien. Perdieron. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Debemos ser discípulos, gente disciplinada, gente que conozca a Jesús. Y una de las palabras importantes dentro del discipulado se llama relación. ¿Saben cómo sabemos que una persona es cristiana? Porque te relacionas con él. Porque la persona puede tener una relación, te puede observar y te puede decir, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué haces esto? Y tú le contestas. Pero una persona que se aleja, una persona que no responde, una persona que pues no puede ser ni hacer discípulos, porque la primera cosa que tenemos que hacer es relacionarnos con Dios. Y Dios me dice, ¿por qué haces esto? Y yo le tengo que contestar, porque quiero. Y él va a decir, pues no lo debes de hacer. Y yo tengo que decir, sí, Señor, perdón. Y la segunda cosa, ahora, ¿por qué no esto? Con las personas que conozco, porque yo quiero, pero eso no lo debes de hacer. Y el discípulo dice, está bien, Señor, ya te entendí, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que tú dices. Un discípulo es una persona que obedece a su Señor, a su Maestro. No obedece sus antojos, sus gustos, sus propias ideas. No. Él estaba enseñándoles con quién relacionarse, pues con los que tenían necesidad. Verso 25, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Él, al hacer las cosas, atraía como un imán a las personas. Veían sus hechos. Entonces una persona que es discípula tiene testimonio que atrae. Y saben una cosa, hermanos, ustedes creen que no nos ven, pero ninguno de nosotros es invisible aquí en la tierra. Mucho menos en Ameca, que es una ciudad pequeña. Todos saben quién eres. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Es que yo te conozco por fulano, por sultano, por perengano. Las personas nos conocen. Entonces yo puedo ver aquí cómo el Evangelio se está extendiendo a través de Jesús escoger. Ahorita llevamos 4 personas. Los primeros 6 meses de vida del ministerio de Jesús, Él empezó solamente a seleccionar así, tranquilamente, pero no se preocupa por que todos inmediatamente sepan todo, sino Él da la vida con su ejemplo. Él enseña con su vida y su ejemplo. En Mateo capítulo 9, vamos a ver el otro pasaje, donde también hay un llamado. Mateo capítulo 9, 9 al 13. Dice, y pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la banca en la casa, perdón, voy a leerlo otra vez. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vean cómo Jesús escoge una persona no calificada por su vida moral. Es una persona cobradora de impuestos, una persona que está al servicio de Roma. Él era judío, pero pues era tramposo, ya lo hemos dicho. Él no calificaba, pero Jesús lo llama. ¿Y saben por qué? Porque tal vez las personas que son las meras, como los fariseos, no hacen otra cosa más que criticar, observar, dar su punto de vista y cargar a las personas con las cosas de la ley de Dios, pero no hacen nada, nada más son criticones. Bueno, lo podemos ver aquí. Jesús llama a Mateo y nomás le dice una palabra, sígueme. Le llama, sígueme. ¿Qué le explicó? Nada. ¿Cuánto tiempo? No le dijo.
sígueme. Pero este fariseo se siente tan honrado porque recuerden que ya estamos en el capítulo 9, ya sabía la fama que tenía Jesús y todos decían, oh, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús sana enfermos, echa fuera demonios, oh, Él es alguien que viene de parte de Dios, Él es el Mesías. Entonces, pues ya escucharlo, si no lo sigo, pues soy una persona que estoy con la maldad totalmente, ¿verdad? Sin embargo, aquí los fariseos ven que en la casa de Mateo, que también se llama Leví, ¿verdad? Mateo invitó a comer a Jesús, a sus discípulos y también a muchos publicanos y pecadores. El verso 11 dice, cuando le vieron, esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos sorprendidos preguntan, ¿por qué come? No sé si ustedes han hecho alguna comidita, han invitado a sus amigos y pueden decir que el propósito principal era hablar de Cristo. Como lo hizo Cornelio, invitó a todos para que viniera Pedro a predicar. ¿O a quién invitas? Bueno, Jesús está aceptando una invitación a ir a comer en un lugar pues que tiene muy mala reputación las personas que están ahí. ¿Y quiénes lo confirman? Los fariseos, los verdaderamente justos y buenos según la ley. Ay, mira cómo es este maestro, come con gente mala, pecadora. Jesús no vino a hacernos la vida difícil, sino al contrario, están sufriendo, vino a buscarnos y ayudarnos. Y puedo ver yo aquí que Jesús les da la lección. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Quiénes van a ir a los enfermos? Nosotros todos tenemos un ambiente natural de misión mientras que existimos. Por ejemplo, un ambiente natural de misión es tu trabajo. No tienes que salir, ahí están llegando las personas. No todo el momento vas a estar predicando. Pero ustedes saben que hay personas que en los trabajos tienen ganas de hacer una pregunta y usted se queda, le diré, no le diré. No le puedes decir, ve al culto, te invito. Tienes que exponer el mensaje a esa persona que está necesitando y te hace una pregunta. Estoy a punto de divorciarme. Fíjate que mi hijo se droga. Fíjate que yo tengo este problema. Y te tiene la confianza. Ahí tú vas a escucharle y le vas a mostrar a Cristo. No te vas a asustar. Al contrario, vas a comprender. Y Jesús les hace entender, aparte de que los enfermos son los que tienen que ser médico, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. O sea, tengan misericordia de ellos. Tengan misericordia de ellos y no hagan con ellos sacrificio. No los obliguen a estar sintiéndose peor cada día y le den latigazos. ¡Ándale! Para que sepas quién eres. ¡Ándale! Eso te pasa por ser lo que eres. Acá nosotros somos verdaderamente cristianos, pobrecito de él. No. Misericordia significa ser empático con él. Acércate a él. Procura sentir lo que él siente. Identifícate con su problema. Y así como Cristo te hizo discípulo, empieza a mostrarle a Jesús para que un día sea discípulo. ¿Cuesta? Sí cuesta. Y cuesta principalmente la oposición de las personas cercanas a ti. Porque las personas cercanas a ti, no te acerques, no, es perverso, o perversa, no, es que no sabes cómo. Bueno, ¿vas de parte de quién? ¿De tu inteligencia, capacidad de formación o de parte de Dios? ¿Quién te está enviando? Ir a los enfermos. ¿Quién nos envía? Dios, Jesús. Y dice ahí entonces, tengan misericordia de ellos porque lo he venido a llamar a justos y no a pecadores al arrepentimiento. Conclusión.
Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Esa es la conclusión. Una parte importante es que nosotros tenemos que aprender que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Eso lo dice Lucas 19. Él nos salvó y nos manda a nosotros también a buscar a personas que necesitan la salvación. Eso no te exime que tengas tu relación con tus amigos preferidos y que hagan reuniones. No. Pero tu misión primaria es ir a los perdidos. Y sigue conviviendo. Inclusive esas reuniones maravillosas que se tienen, lleven a esas personas perdidas. Porque una de las cosas que tienen discipulados es que te pueden observar y pueden comprobar quiénes somos. Hay personas que son de una cara en un lugar y se transforman en otro lugar. Y eso a Dios no le agrada. Dios no quiere dos caras, quiere una sola cara. La misma que tienes para unas personas, la tienes que tener para todas las personas. Inclusive es más estricto porque dice, amad a vuestros enemigos. Si consideras una persona tu enemiga, dale agua para beber. Invítale un taco. Saluda y compréndelo. Esa es la evidencia de que eres un discípulo. Y la persona se va a impactar. Va a decir, ¿por qué a pesar de que le he hecho tanto daño? ¿Por qué todavía me estima? No es por la estimación natural del ser humano, sino por la estimación de Dios, que nos manda a amar a las personas, no con nuestro amor, sino con su amor. Romanos 3:23 dice que todos estamos perdidos. Romanos 3:23 dice que todos estamos perdidos. Entonces, como que uno tiene que aprender a ser misericordioso con los demás, porque si estoy aquí parado es porque Cristo tuvo misericordia de mí y no estoy muerto. Él me amó para que yo ame. ¿A quién amo primero? A los de mi casa, después a los vecinos y después a todas las personas. Pero si yo no amo a mi prójimo, no estoy en Cristo. Soy alguien que, como los fariseos, guarda muy bien la ley, pasa por bien, con 10, con todo, pero la aprobación humana es lo que le gusta, que lo felicite, que lo reconozca, que para allá y para acá. Pero Cristo dice, eso a mí no me agrada, quiero que trates bien a todas las personas, porque todas las personas las amo yo y di mi vida por todo el mundo. Juan 3:16 eso lo dice. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando alguien es discípulo ya, no está abandonado, no, al contrario dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, quiere decir que vas a contar con poder para hacer las cosas. De nuevo, si una persona no puede hacer algo que Dios quiere que hagamos, entonces debemos revisar si somos o no somos cristianos. ¿Realmente somos religiosos? Claro que sí, pero no. En cuanto yo no puedo hacer lo que Cristo dice, yo tengo que ir a los pies de Cristo y arrodillarme y decir, Señor, no puedo hacer lo que tú me pides que haga. Y el Señor te va a contestar, te va a ayudar. ¿Saben quién lo hizo? Jonás. ¿Recuerdan ustedes, verdad? No quería. Finalmente dobló sus rodillas, se puso en oración ahí en el pez muy grande. Y Dios le dice, está bien, ok, ya pediste perdón, no, vete a hacer lo que te dije, a Nínive. Bueno, nosotros tenemos que contar con el poder del Espíritu Santo, lo contamos cuando tenemos a Cristo, pero también es necesario leer la Biblia, meditar en ella, aplicarla, comprenderla, todo lo que implica leer la Biblia, orar, tengo tiempo para orar, obedezco y presento a Jesús, a todos a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces debemos ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos no se puede en el culto. Bueno, yo a veces me siento como muy estresado en el sentido de que no alcancé a saludar a todos y se fueron. A lo mejor alguien lo dejé con un pendientito. Yo quería decirle algo, ya se fue. Y sé que hasta la próxima vez que venga tal vez va a interesarle platicar conmigo. Pues, qué triste que así sea el discipulado, ¿no? Entonces, en otras palabras, todos tenemos que atendernos los unos a los otros. Amar los unos a los otros, perdonar los unos a los otros, exhortar los unos a los otros. Hay más de 20 citas bíblicas
de cómo la iglesia se tiene que interrelacionar entre todos, de acuerdo a la necesidad que cada quien tenga. Entonces, no puede ser que una persona haga, o 2, o 3, o 5, o 10, hagan el trabajo de 80 o 70. No puede ser. Los demás que son espectadores y cargan un costal que alguien tiene que ayudarles a quitar. No. Pues si es así, entonces necesitamos multiplicar los que hacemos discípulos. Tenemos que crecer en esa área. Y entonces oramos para vencer todo lo que nos impida hacerlo. Oremos por hacer todo lo que nos impide hacerlo parte de nuestro diario vivir. O sea, tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida. O sea, tiene que ser algo que ya lo adoptaste. Ya lo eres tú. Considéralo. Cristo no quiere personas religiosas que se unen en tal religión, aquí tal religión. No, sino cuando estás en el templo, ves una persona y no la conoces. Primera pregunta que me hago, ¿es o no es seguidor de Cristo? No sé. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? Pues a ella misma. Disculpe, bienvenido todo. ¿Usted es cristiano? Ese es hacer discípulos, es acercarte, relacionarte. Y te van a preguntar, ¿y usted si es cristiano? Tú te lo vas a decir, sí soy. Pero ¿qué implica eso? Que vas a tener responsabilidad con él, vas a apoyarlo. ¿Amén? Y no le van a decir, te va a presentar al pastor, él es el pastor. Pastor, lo está esperando fulano de tal para que, ahorita pastor, ya le di su teléfono, le va a hablar en la semana. No. Los que tenemos que ser discípulos somos todos. El mandato de Jesús es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia no puede seguir este curso. Y estamos orando porque ustedes se fijaron que todo el mes va a ser esto, necesario que estemos meditando cómo ser y hacer discípulos, para que la iglesia cambie, para que se transforme, para que dé un giro hacia yo quiero ser discípulo. ¿Alguien me va a enseñar? Claro que sí. Estamos orando por eso. Jesús en 3 años, con 11 personas, ha hecho el cambio a través de la historia. Parece que se ha estancado en algunos lugares. ¿Cuántos somos nosotros aquí que estamos dispuestos a ser discípulos, que hagan discípulos? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos en este tiempo, Señor, en esta congregación, específicamente de buscar tu dirección siempre, como lo hemos hecho, pero ahora en el sentido de ser discípulos, que hagan discípulos. Señor, estamos agradecidos por tu paciencia y te rogamos, Señor, que nos ayudes a tomar esas decisiones de creer y de buscar con tu palabra, con tu Espíritu Santo, con tu dirección, hacer otros discípulos. Permite, Señor, que poco a poco vayamos dando los pasos necesarios y que, Señor, hagamos tu voluntad y no solamente la nuestra, que no es de agrado tuyo hacer lo que nos place, sino lo que tú quieres. Gracias, Dios, por tu presencia, por tu ayuda, por tu bendición, por todo lo que haces posible. Y bendice a los cristianos en todo el mundo, porque en todo el mundo se necesita que haya verdaderos discípulos. Rogamos por la ciudad de Ameca para que los cristianos influyamos, impactemos a la sociedad donde cada día hay más y más pecado, más proliferación de lugares donde se distribuyen bebidas alcohólicas, donde se celebra con alcohol, donde la gente pierde los estribos, donde se celebran fiestas que traen muerte, a pesar de que son para el disfrute de la gente. Ayúdanos, Padre, ser una iglesia que hace tu voluntad, que se esfuerza y que espera de ti la dirección, porque ya tenemos en ti la promesa del poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.